El señor Shiva y Saturno. Una vez fui ante el señor Shiva y le dije: «Oh gran Dios, quiero venir y quedarme contigo». Shiva respondió: «¿Cuál es el uso de venir y permanecer conmigo? Pero si tú insistes, primero déjame saber cuándo piensas hacer eso, y luego puedes venir donde mí». Yo estuve de acuerdo. 2 días más tarde fui ante él a su hogar en la ciudad de Benares, y dije: «Ahora estoy a punto de entrar a tu cuerpo». Al oír esto, el señor Shiva saltó de inmediato dentro del gran río Ganges, el cual fluye a través de Benares, y permaneció allí en Samadhi por 7 años y medio. Después que ese periodo terminó, salió y me dijo: «Oh Saturno, ¿qué me pudiste haber hecho?». Yo le dije: «Oh gran Dios, aunque tus mandatos se explayan en los 3 mundos, por temor a mí tú te escondiste a ti mismo debajo de la superficie del Ganges en Samadhi por 7 años y medio, y me dices que no te he hecho nada». El señor Shiva luego me saludó y me agradeció diciendo: «Tu poder es realmente profundo. Sin duda que eres el más intenso de todos los planetas, y el hombre común no puede quedar intacto a tu castigo». Cuando comencé a cruzar la luna del señor Ramachandra, fue forzado a vivir como un ermitaño en el bosque por 14 largos años. Oh rey Vikrama, ¿aún no has visto mi poder? Aunque el señor Ramachandra era una encarnación de Dios mismo, mis tormentos aún así lo desterraron. Ravana y Saturno. También desplegué mis talentos a Ravana, el de 10 cabezas. Escucha, oh Vikrama. Después de que Ravana tuvo éxito en ganar el control de todos los 9 planetas, él nos apresó y nos puso boca abajo en cada uno de los 9 escalones de la escalera que llevaban a su trono. Cada mañana, cuando él descendía de su trono, pisaba firmemente sobre la espalda de cada uno de nosotros, causándonos una gran humillación, angustia e insulto. Un día, el divino Narada fue a la casa de Ravana y nos vio a mí y a los otros planetas que estábamos echados boca abajo en los escalones de la escalera del trono, y dijo: «Oh Saturno, tú eres el más poderoso y el más terrible de todos los planetas. Pero aún así Ravana te ha insultado de este modo que tú no haces nada al respecto. ¿A qué se debe esto?». Yo le respondí: «Debido a que me encuentro boca abajo y mi mirada no puede caer sobre Ravana, por lo tanto no lo puedo afectar. Si alguien me voltea boca arriba sobre mi espalda, entonces te mostraré de lo que puedo hacer. Aconséjale que me voltee y yo haré el resto». Narada comprendió y fue en busca de Ravana. Después de elogiarlo hasta los cielos y gratificarlo, Narada terminó diciendo: «Pero hay una cosa aquí que no me gusta». Ravana, indignado, preguntó: «¿Y qué podría ser?». Narada respondió: «Oh Ravana, tú tienes a los 9 planetas echados boca abajo. ¿Por qué no los volteas? Y en lugar de pararte sobre sus espaldas, cada día que tú subes a tu trono, tú puedes pararte sobre sus pechos y ver la derrota y frustración en sus rostros». A Ravana le gustó esta sugerencia, y tan pronto como nos volteó a nosotros los planetas boca arriba sobre nuestras espaldas, y nos acomodó cuidadosamente en los escalones que llevaban a su trono, mi mirada fija cayó sobre él, y su mente se volvió pervertida, y dentro del espacio de unos pocos meses raptó a Sita. Luego Rama invadió Lanka y lo mató, y sus hijos y nietos fueron todos asesinados, todo como resultado de mi influencia sobre él en su periodo de 7 años y medio. Otros más atormentados por Saturno. Fue en el periodo de 7 años y medio que cayó sobre el rey Harishchandra. Este momento afectó mucho su mente, que dejó su reino para irse a Benares, donde fue vendido como esclavo.
Su esposa también fue vendida, y él tuvo que pasar a través de esos 7 años y medio, lleno de tribulaciones. Su esposa Taramati se volvió la sirvienta de un brahmana, y él fue forzado a trabajar por un jefe de un campo de cremación, a desvestir a los cadáveres y colectar los objetos valiosos antes que fueran colocados sobre las llamas. Todo esto fue por mi influencia. Del mismo modo, el rey Nala tuvo que experimentar un periodo de 7 años y medio, el cual lo obligó a él y a su reina Damayanti a abandonar su reino, y encontraron mucho dolor y pena cuando estaban como errantes en el bosque. Todo esto fue por mi poder. Yo les causo la ruina completa a quienes yo miro cruelmente. También asedié al rey Indra, el señor de los dioses, cuando mi mirada cruel cayó sobre él. Tuvo la idea de seducir a la esposa de Gautama Muni, Ahalya, y cuando Gautama Muni descubrió esta violación, él maldijo a Indra para que su cuerpo sea cubierto con miles de vaginas. Cuando yo afecté al dios de la luna, él raptó a la esposa de Júpiter, y esa marca negra fue puesta en contra de su nombre. Y cuando los 100 hijos de Vashista fueron asesinados, o cuando Rishi Parashara tuvo sexo con la pescadora Maksyagandha, o Arjun y sus 4 hermanos que estuvieron errando en el bosque por muchos años, o cuando los 100 Kauravas que fueron asesinados por los Pándavas. Todos estos incidentes fueron el fruto de sus karmas, el cual yo les serví a ellos durante sus diversos periodos de 7 años y medio. Incluso Sri Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios, tuvo que experimentar durante su periodo de 7 años y medio, oh Vikramaditya, cuando él fue acusado de robar la gema Syamantaka. Vikramaditya dijo: por favor, cuéntame la historia de cómo sucedió que Sri Krishna fue acusado de robo. Krishna y la gema Syamantaka. El señor Saturno comenzó: oh rey Vikrama, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, vino para aliviar a la tierra de sus pesares. Sri Krishna pidió al divino arquitecto Twashri que construya la ciudad dorada de Dwarka para él. Y en ese lugar el Señor vivía con sus 16,000 esposas, con cada una de ellas en su propia y hermosa mansión. Incluso el Señor bendito trajo de los cielos el árbol Parijataka para complacer a sus esposas. Se dice que en ese tiempo en Dwarka había mansiones a los alrededores de un vasto número de la tribu Yadava, y la mayoría de ellos que vivían allí eran más humildes pero bienaventurados. Uno de los Yadavas que vivía en Dwarka se llamaba Ugra, que tuvo 2 hijos que se llamaban Satrajit y Prasenajit. Satrajit pasaba sus días y noches ejecutando penitencias para el sol a orillas del mar. Repentinamente el sol se sintió muy complacido con su adoración y se apareció ante él. Al ver al resplandeciente dios del sol que se le acercaba, Satrajit comenzó a elogiarlo. Oh Surya Narayan, sé complaciente conmigo y protégeme con tu mirada y gracia. El sol dijo: oh Satrajit, estoy complacido con tus penitencias y austeridades. Si tienes algún deseo, entonces pídelo. Yo te daré cualquier bendición que pidas. Satrajit dijo: oh Señor del Sol, yo soy un hombre pobre. Si tú estás complacido conmigo, entonces dame riquezas. El sol tomó la gema Syamantaka de su cuello, que era un rubí hermosísimo, y se lo dio a Satrajit, y dijo: cada día esta gema te dará 8 vagones cargados de oro. Siempre debes bañarte y hacer tu adoración diaria antes de usarla. Y si alguien que usa esta gema está impuro, será destruido. Entonces la personificación del sol desapareció. Desde ese entonces, Satrajit usó la gema alrededor de su propio cuello y entró a Dwarka. Mientras pasaba a través de las puertas de la ciudad, el brillo deslumbrante de esta joya y belleza convencieron a los residentes de Dwarka que el mismo dios del sol había llegado para ver a Krishna. Luego ellos reconocieron a Satrajit y se dieron cuenta
que el brillo irradiaba de la gema que estaba alrededor de su cuello. Luego, cuando yo entré a la casa del señor Krishna, su casa 12 astrológica y su hogar material, y tan pronto sus 7 años y medio comenzaron, el deseo de poseer la gema Syamantaka incrementó en su mente. Entonces Sri Krishna llamó a Satyajit a su corte y le dijo: «Es muy riesgoso para ti mantener esta piedra preciosa contigo, ya que cuando las personas se enteren de que te provee de oro diariamente, ellos tratarán de robártela. ¿Por qué no la dejas conmigo? Yo la cuidaré y tú puedes venir y recoger el oro de ella todos los días como lo haces usualmente». Satyajit comenzó a sospechar que Sri Krishna quería robar la gema para sí mismo y no mantenerla segura como lo había prometido. Así que le dijo: «Mi hermano Prasenajit ya me había pedido esta joya y estoy seguro que él podrá cuidarla muy bien». «Que así sea», respondió Sri Krishna. Después de dejar el palacio de Krishna, Satyajit fue directamente donde Prasenajit y le dijo: «Purifícate a ti mismo y usa esto alrededor de tu cuello». Entonces Prasenajit comenzó a usar la gema. Un día, no mucho después de que Prasenajit se fue al bosque a cazar, y mientras estaba en un estado impuro, un león lo capturó y lo mató, y se llevó la gema Syamantaka. Jambavan, un oso, atraído por el resplandor de la gema, siguió, atrapó al león, lo mató y se llevó la gema con él de vuelta a casa. Cuando el resto del grupo de Prasenajit regresó a Dwarka y no pudieron decir a Satyajit qué había sucedido con su hermano, la sospecha de Satyajit saltó a la conclusión de que Sri Krishna, la codicia de poseer la gema, había causado que su hermano sea acechado y matado. Él comentó esa sospecha a sus pocos amigos, y de pronto toda Dwarka estaba inundada con el rumor de que era él quien había causado la muerte de Prasenajit y que había tomado la gema Syamantaka para sí mismo. Las madres incluso advertían a sus hijos que se mantengan distantes de su rey ladrón, ya que ellos podían también sufrir el destino de Prasenajit. Cuando Sri Krishna regresó de viaje y llegó a Dwarka, observó que todos los niños huían de terror ante él, gritando: «¡Corran y escapen de Krishna el malo, que mata incluso a los niños, que arrebata sus prendas!». Aunque esto fue una ruda realidad, Sri Krishna se dio cuenta de toda la situación en un instante. Luego, con el propósito de limpiar su buen nombre de esta falsa acusación, Sri Krishna reunió a un grupo de hombres y juntos fueron al bosque a buscar a Prasenajit. Ellos encontraron a su caballo y a él muertos, y al seguir la huella del león, encontraron también su cuerpo muerto. Habían huellas de pies enormes desde el cuerpo muerto del león hasta una enorme cueva, el cual parecía ser el refugio del oso. Después de instruir a sus seguidores que esperaran afuera hasta su retorno, Sri Krishna entró a la cueva. La cueva tenía cientos de millas de profundidad, y la propia refulgencia de Sri Krishna iluminaba su camino mientras avanzaba a través de ella. Maravillado durante todo el camino por las hermosas pinturas inspiradas en el Ramayana que adornaban sus paredes. Tan pronto cuando atravesó un gran salón, se encontraba afuera el hijo de Jambavan, echado en una cuna, jugando con la gema. La hermosa hija joven de Jambavan, Jambavati, estaba meciendo a su hermano en la cuna y cantando: «El león mató a Prasenajit y Jambavan mató al león. Oh hermano, no llores, la gema Syamantaka es tuya». Sri Krishna, maravillado por la dulce voz de la muchacha y su canto, y luego esa brillante muchacha que había sentido su presencia en la oscuridad de la caverna, le dijo, sin ser capaz de verlo: «Vete de aquí antes que se despierte mi padre o él te matará». Sri Krishna sonrió de su advertencia y sopló fuertemente su caracola. Fue debido a mi influencia que él experimentó tal problema. Al oír el sonido de la caracola, Jambavan despertó y salió de inmediato,
y entre los dos se desató una batalla terrorífica. Los residentes de Dwarka que habían acompañado a Sri Krishna esperaron pacientemente por 7 días fuera de la cueva. Luego partieron con pena de regreso a casa, diciendo: «Alguien debe haber matado a Sri Krishna en esa cueva. De otro modo, ¿por qué no ha salido aún?». Esa batalla épica en la cueva continuó por 28 días, hasta que ambos combatientes sintieron que ya se habían hartado de ello. Luego Sri Krishna exhibió su verdadera forma como el señor Vishnu a Jambavan. Jambavan, al darse cuenta de que no había diferencia entre Krishna y Ramachandra, y recordando su promesa de ayuda hecha hace muchos años atrás al señor Ramachandra, habló: «Estoy muy complacido con tu fuerza, oh señor. Después de que ese león había matado a Prasenajit, pareció apropiado para mí matar al león y tomar la joya. Ahora te la ofrezco, y también a mi hija. Por favor, acéptalos». Sri Krishna aceptó la gema y tomó a Jambavati como su esposa, y lo dejó partir con ellos para Dwarka, donde las personas de la ciudad habían estado rezando por su retorno a salvo, y estuvieron gozosamente aliviados al verlo nuevamente, y lo recibieron con mucho júbilo. Cuando Sri Krishna encontró a Satyajit, le devolvió la gema Syamantaka, contándole toda la historia en detalle. Satyajit cayó a sus pies, rogando su perdón por haber dudado de él, y entregó a su hija Satyabhama a Sri Krishna para que sea su esposa. Satyajit también trató de confiar la joya a Krishna. Sri Krishna gustosamente aceptó a Satyabhama, pero pidió a Satyajit que se quedara con la gema. Todo el mundo en Dwarka estaba avergonzado de haber creído el rumor acerca de Sri Krishna, pero él los perdonó, y él pensó que ese capítulo de su vida ya estaba cerrado. Pero aún no fue así con él. Satyajit ya había ofrecido en un principio la mano de su hija Satyabhama a un Yadava llamado Shatadamba, y este Shatadamba se enfureció cuando ella se casó con Sri Krishna. Cuando Sri Krishna fue a lamentar la muerte de Arjuna y de sus hermanos, que supuestamente habían muerto en el incendio del palacio de Laka, sus hombres Akrura y Kritavarna prepararon un plan mientras Sri Krishna estaba fuera de Dwarka, e incitaron a Shatadamba a robar la gema. Shatadamba, por lo tanto, mató a sangre fría a Satyajit y tomó la gema Syamantaka para él mismo. Cuando Sri Krishna se enteró de esto, Shatadamba dejó la joya con Akrura y huyó de la ciudad para salvar su vida. Cuando regresaron a Dwarka, Sri Krishna y su hermano Balaram fueron en busca de Shatadamba como una bestia que busca su presa, y lo mataron. Ahora era el turno de Akrura de tener miedo y huir. Para salvar su reputación nuevamente del rumor que se había propagado en la ciudad de que él había planeado el robo y la muerte de sus parientes, Sri Krishna llamó a Akrura y lo obligó que muestre la gema a todo el mundo. Luego él aseguró al aterrorizado Akrura que le permitía quedarse con la joya. Cuando finalmente él se liberó de mi mirada, Sri Krishna estaba inmensamente aliviado, unió sus manos devotamente y me dijo: «Oh Señor Saturno, tu maestría es milagrosa. Tú atormentas a todo el mundo, incluso a los devas y los asuras. Todo el mundo tiene miseria, más de ello o menos de lo que se merecen. Tú eres profundamente sorprendente». En esta forma, yo incluso afecté a Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, que por su gracia Él me permite hacerlo. Si a Él no lo pasé por alto, ¿a quién debería pasarlo por alto y dejarlo de influir?, dijo Saturno en conclusión. Luego el rey Vikramaditya se paró y se postró totalmente ante el señor Saturno, diciendo: «Oh supremo señor Saturno, gloria a ti, tú me has purificado. Ahora busco esta bendición de ti, que tú no atormentarás a ningún ser viviente». El señor Saturno respondió: «Oh rey Vikrama, debido a que tú siempre estás con la intención de tener el bienestar de los demás y que me pides esta bendición de anular mi responsabilidad y servicio sobre los demás, realmente estoy perdiendo ante ti en observar tu benevolencia, que tienes más que los demás.
El complacido Saturno entonces ofreció al rey Vikrama esta bendición: no atormentaré a todo aquel que escuche o medite en este Mahatmya mío. Lo protegeré día y noche a cualquiera que escuche o se concentre en este Mahatmya y se instala este libro en su hogar y lo adora. Si no puede leerlo o escuchar este Mahatmya diariamente, al menos debe hacerlo los sábados, ayunar en ese día y adorar con mucha intensidad. Debe hacer esto particularmente los sábados en el mes lunar de Shravana. Oh rey Vikramaditya, tu mente ha sido purificada, ahora está libre de suciedad. Ahora te explicaré cómo adorarme, presta atención. Luego Saturno explicó de cómo adorarlo con el himno conocido como Dasharatokta Shani-stotra. El rey Vikrama estaba inmensamente complacido de recibir este himno directamente de la boca de Saturno. Luego Saturno dijo: tus 7 años y medio ya han terminado completamente y ahora se manifestará tu resurgimiento. Vikramaditya se postró ante Saturno y tomando la bendición de ese planeta de una larga vida y prosperidad, dijo: Gran Señor Saturno, así como tú has derramado tu gracia sobre mí, también hazlo sobre todo ser viviente. Que así sea, dijo Saturno, y se volvió invisible para siempre, dejando a Vikramaditya más sabio y mucho más sobrio y maduro,